Hola y bienvenidos a el video número 163. Vamos a seguir en este video hablando sobre la segunda opción de las formas en las cuales se puede interpretar Juan 1:9 y la frase alumbra a cada o a todo hombre. En la primera miramos la luz verdadera alumbra el razonamiento y conciencia de cada individuo. Esta es una manera y miramos por qué no funciona. No es la manera correcta de interpretar este versículo o esta frase. Empezamos en el último video hablando sobre que sí quiere decir que la luz, la verdadera, alumbra para la salvación a cada individuo. Y bueno, yo digo que con Romanos 9, 13 al 29 es suficiente para mostrar que en absoluto no es lo que Juan quiere decir, que cada individuo tiene la oportunidad de ser salvo y puede rechazar o aceptar la luz. Pero hay unos versículos más que deseo mostrarles sobre este hecho antes de seguir con el número 3. Ya miramos en Isaías 65:1, Mateo 11, Romanos 9:16, Filipenses 2:13, Juan 3:8, Juan 16:13 al 15. Todas las razones por qué no puede y no quiere decir que cada individuo tiene una oportunidad para la salvación. Pero vamos a seguir. Tengo unos cuantos más versículos o pasajes a ver esta mañana sobre este hecho. Y vamos a seguir hablando sobre otra forma, que si la luz verdadera alumbra no solo a los judíos, sino a los gentiles también, porque esta es una forma en la que podemos interpretar Juan 1:9. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias otra vez por la oportunidad de estar juntos para estudiar tu palabra. Pido que alumbras a nuestras mentes, Padre, para entender lo que está escrito. Entendemos por tu palabra que tú vas a dar a ambos el ojo para ver y el oído para oír. Entonces pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, que alumbras tu palabra a nosotros esta mañana, los que somos de la Iglesia, para ayudarnos, Padre, en madurar y crecer y vivir vidas que son agradables a ti y que son como sacrificios vivos, como Pablo nos escribió en su carta a los Romanos cuando dijo que es nuestro servicio racional. Te damos gracias, Padre. Guíanos ahora en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Como dije, vamos a seguir con la segunda opción, la otra forma de ver este versículo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1 y vamos a ver los versículos 26 al 31. Porque recuerden, estamos mirando por qué Juan 1:9 no quiere decir por alumbrar a todo hombre. No quiere decir que hay una salvación o una gracia común y que el hombre puede o no recibir o rechazar gracia que Dios está ofreciendo. Vamos como dije, 1 de Corintios 1, 26 al 31. 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Y entonces recuerden, leemos en Mateo 11, 25 al 27, que Dios escondió estas cosas de muchas personas y reveló a los niños en la fe estas cosas. Y entonces así lo entendemos. Los niños de nuestro Padre, los que Dios
ha puesto su espíritu en ellos, ha cambiado su corazón de piedra a carne, ha cambiado su espíritu corrupto a un espíritu, se puede decir, listo para recibir las cosas que Dios quiere hablar a sus hijos. Y entonces dice que no son muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Noten la palabra escogió, los escogidos, los que niegan que Dios está escogiendo para su familia, pues necesitan decirme cómo se define esta palabra escoger, si no es seleccionar de un grupo unos que Dios desea que sean parte de su familia. No hay otra manera de interpretar esta palabra escoger. Entonces, pero dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Antes, lo necio del mundo escogió para, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, porque todo depende de Él. Entonces, no es que Cristo vino para alumbrar a todo hombre para la salvación, y así el hombre tiene la opción de escoger o rechazar. Dios es el que hace esta obra. Entonces aquí lo miramos, es lo que Pablo está proclamando en estos versículos. Y dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Todos nosotros hemos escuchado testimonios de personas cuando dicen, yo este día escogí a seguir a Cristo. Yo recibí a Cristo porque esto, otro, aquello. Entonces, poniendo todo el énfasis en una decisión propia. Cuando la Biblia nos dice que por nuestros pecados, nuestra carne solamente desea la oscuridad. Somos muertos. Y un muerto no puede escoger nada. Está muerto. Es Dios que tiene que resucitar a los muertos a la vida. Otra vez, es lo que Pablo nos está mirando, tal vez en otras palabras, que nos está mirando aquí o mostrando aquí en estos versículos. Y dice, como vamos a ver hasta 31, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios no es hecho sabiduría y justificación, nos es hecho sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Entonces miramos que todo tiene que ver con Dios y con el Señor. Entonces dice, no muchos son llamados, pero hay los escogidos. Y entonces, obviamente, cuando miramos a cualquier versículo en el Nuevo Testamento que nos da al primer vista el entendimiento de que la salvación es para cada persona, cada individuo, como por ejemplo Juan 3:16, lo cual vamos a investigar más a profundo un poco más adelante en estos videos. Tenemos que comparar escritura con escritura. Es imposible ver el versículo 9 bajo la luz de estos versículos, como si estuviera mostrándonos o enseñándonos que alumbró a cada individuo desde el principio hasta el fin con una gracia común para recibir o rechazar la salvación. Imposible. Otra vez, vamos a 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2.
Y vamos a ver los versículos 13 y 14. Otra vez, una prueba del hecho de que no es para cada individuo, como miramos en el principio, en el último video. Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú. Entonces ya sabemos que hay un grupo de personas, los que son de Esaú, como hemos visto, que nunca van a entrar en la asamblea. Los de Esaú, porque fueron rechazados por sus acciones hacia Israel en el Antiguo Testamento. Y miramos en Nehemías 13 y Malaquías que Dios aborrece a Esaú. Entonces, aquí miramos que también hay un grupo de gente, y vamos a verlo en estos versículos 13 y 14, dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hablando de los hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, otra vez, ver todo hombre como si estuviera diciendo que cada persona, cada individuo tiene una oportunidad. Aquí, con palabras bien claras, Pablo nos está mostrando que Dios escogió desde el principio un grupo para la salvación. ¿Quiénes son? Los hermanos amados del Señor. ¿Es este amor para cada individuo? Sabemos que no, porque Dios aborreció a Esaú. Y si aborreció a Esaú, obvio, puede aborrecer a muchas otras personas. Entonces, pero dice, desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, nos haya escogido. Déjeme leerlo de otra manera. Dios nos o os haya escogido desde el principio para salvación. Dios os haya escogido desde el principio por la santificación del Espíritu Santo. Dios os haya escogido desde el principio a fe en la verdad. Entonces, Dios tiene un libro, como dice en el libro de Apocalipsis, un libro que fue escrito con los nombres, contiene los nombres de los escogidos para la salvación desde la fundación del mundo. Y hay otros libros, plural, que contienen los nombres de los que fueron ordenados a la muerte. Así es. Cuando hablamos de predestinación, hablamos de este hecho que estamos mirando aquí en versículo 13. 14. A lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Noten aquí, a los cual os llamó. Es Dios que llamó. Dios puso en su gente este deseo de conocer a Cristo y puso en ellos la convicción de que son pecadores que necesitan arrepentirse de sus pecados y hacer morir el yo, como dice en Lucas 9:23. Muy bien, siguiendo adelante, vamos a Tito 3 al 5. El libro de Tito 3 al 5. Aquí nos dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Como en otro tiempo, antes de tener un corazón regenerado, antes de que Dios alumbró a su gente, Cristo arrastró su gente a Cristo, Cristo alumbró a su gente, entonces
del conocimiento de Jehová, como miramos en Mateo 11, 25, 27 y Lucas 10, 21, 22. Antes de esto, nosotros vivíamos como los demás del mundo. No había ninguna diferencia entre el comportamiento de los gentiles y el comportamiento de los predestinados, porque vivíamos juntos entre ellos, actuando igualito a ellos. Es lo que Pablo está mostrándonos. En versículo 4 dice, pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Cuáles hombres? A cada individuo. Bueno, obviamente es lo que estamos mirando, que no quiere decir a cada individuo. Está hablando de un grupo de personas no judíos. A los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Obviamente, una referencia a lo que miramos en Ezequiel 36. Déjeme leerlo otra vez. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Entonces, ningún hombre puede recibir a Cristo sin primero la regeneración de su corazón. Este es lo que Pablo escribió en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no puede decomar las cosas del Espíritu. Entonces, dice aquí, sino por su misericordia, lo que miramos en Romanos 9, cuando leemos los versículos en Romanos 9, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces miramos aquí que no es para todos, es para los escogidos, los llamados. Entonces, interpretar a todo hombre en capítulo 1, versículo 9, como si quiere decir cada individuo, no está bien, no es correcto. Entonces, cuando miramos lo que está escrito aquí en Tito, este es el bautizo que salva. Cuando hablamos de ser bautizados, este es el bautismo aquí que salva, lo de la regeneración, lo de depositar el Espíritu en los elegidos. Vamos a Marcos 16 para ver esto. Marcos 16, el versículo 16. Aquí Cristo, déjame leer 15 porque es donde él empieza a platicar sobre esto. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Está bien, no estoy diciendo que no debemos ir y predicar a todos los hombres. Todos pueden oír nuestras palabras, pero no todos tienen oído para oír y ojo para ver las cosas espirituales. Solo Dios puede dar estas ambas cosas, como miramos en Proverbios 20, versículo 12. O es 12, 20. Ya tengo que ver. Proverbios 12, 20. No, es 20, versículo 12. Entonces, 20, 12 nos dice en Proverbios, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Entonces, volviendo al Marcos 16, 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál es el bautismo a que se refiere Cristo aquí? Es el
bautismo del Espíritu Santo, la regeneración del corazón de la persona muerta, la resurrección del muerto a la vida. Y estamos hablando espiritualmente. Este es lo que miramos en Tito 3, 3 al 5. Entonces, ¿es esta salvación para cada persona? Ya miramos que no es para cada individuo. Es para todo hombre en el sentido de cada persona que nació o ha nacido desde Adán hasta la última persona. No, hemos visto que es para un remanente de judíos y un remanente de gentiles. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando miramos estas palabras, el que creyere es o pisteuón. Estamos hablando de un grupo de personas, los creyentes que creen. Entonces, solamente son los que Dios escoge para creer. Entonces, es todo. Vamos a Santiago 1:18. Santiago 1:18. Aquí nos dice en el versículo 18, Él de su voluntad, hablando de nuestro Padre, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Este es lo que estamos mirando en estos últimos versículos. Entonces, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces recuerden, Cristo dijo, vayan a toda criatura, pero solamente los que son de Cristo, los que tienen oído para oír y ojo para ver, van a creer. Estos son los, como miramos aquí, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, todo depende de la voluntad de Jehová. Entonces, ya podemos decir con convicción de que el versículo 9 no habla del hecho, no habla de que Cristo trajo salvación o la gracia común a cada individuo y es decisión del individuo escoger o rechazar. Ya hemos visto que no es posible por todos estos versículos. Aparte hay muchos más y no hay tiempo en esta media hora para escudriñar toda la Biblia para mostrar todas las veces que nuestro Dios ha dicho que la salvación es para los que Dios ha predestinado para tener salvación. Y recuerden, no tiene nada que ver con esta gente que es una gente especial. Ya lo hemos visto en Deuteronomio 7, que no es el hecho. Somos, como miramos en estos versículos, creo que en Tito, que nosotros antes andábamos igualitos a los demás, perdidos en nuestros pecados, con ojos oscurecidos por el pecado, andando en la oscuridad. Preferíamos la oscuridad sobre la luz. Dios tenía que arrastrarnos fuera de la oscuridad para mostrarnos nuestra necesidad. Puso su espíritu para convencer a nuestro espíritu de nuestra necesidad de la salvación. Puso en nosotros la convicción de ver lo malo que éramos sin Cristo. Entonces, todo depende de Él y su plan. Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a la próxima opción o manera para interpretar Juan 1:9 y la frase alumbra a todo hombre. Es verla así. La luz, la verdadera, alumbra no solo a judíos, sino a los gentiles
También, ya mencioné que esta es una opción y miramos unos versículos en los escritos de Pablo que habla sobre este hecho. Y este es un tema que miramos en ambos testamentos, ambos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y entonces quiero terminar este video por ver dos versículos. Vamos a Isaías 42, 6. Isaías 42, el versículo 6. Nos dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y sostendré tu mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Obviamente, hablando del hecho de que la ley de Jehová, la misericordia de Jehová, no solamente es para los judíos, sino también para un remanente, como hemos visto, de gentiles. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y sostendré tu mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Otra vez, hablando de alcanzar a los gentiles que hasta el Nuevo Testamento no conocían a Dios, no sabían la palabra de Dios. La ley de Jehová era para el pueblo de Jehová literalmente en el Antiguo Testamento. Por casi 4,000 años los gentiles fueron excluidos de todo esto. Pablo proclama esto en el Nuevo Testamento, que nosotros como gentiles fuéramos o éramos lejos de esto. No fuimos incluidos en estas cosas en el Antiguo Pacto. Pero bajo el Nuevo Pacto, Dios abrió para un remanente de gentiles la salvación. Entonces vamos a 49:6 en Isaías 49:6. Aquí nos dice: y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones. Aquí cuando habla de naciones, está hablando de los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces miramos que el plan de Dios, aún en el Antiguo Pacto, fue para abrir a un remanente de gentiles la salvación. Este remanente de gentiles es parte del pueblo Israel espiritual. Así declara Pablo en el libro de Gálatas. Somos como gentiles escogidos, parte del pueblo Israel. Recuerden que Pablo nos escribió en Romanos 2 que un judío no es uno que fue circuncidado en la carne, sino circuncidado en el corazón. Obviamente, cuando pasamos del antiguo pacto al nuevo pacto, miramos las cosas como una sombra en el antiguo pacto, y claramente en el nuevo pacto miramos que Dios en el antiguo pacto hablaba a un Israel literal y en el nuevo pacto es un Israel espiritual. Y entonces en este pueblo Israel espiritual está un grupo, un remanente de gentiles. Este es donde miramos aquí para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones. Entonces, otra vez, repito, una manera que se puede ver Romanos 1:9 es así: la luz, la verdadera alumbra. Cuando dice a todo hombre, implica no solo a judíos, sino a los gentiles también. Vamos a seguir en el próximo video de
examinar esta frase, todo hombre, a profundo, porque este es muy importante para entender esta frase en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Bueno, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.